Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación, vamos a hacer la exposición sobre el tema del rezago de América Latina, el capítulo 1. Somos el grupo número 1. Está integrado por mi compañera Melanie Carrasco, Erika Chávez, José Roballo, Alex Yuquilema, Kevin Zurita y mi persona Jocelyn Quispe. Ya, pásale por aquí. Ya. El evasivo hacia la convergencia. El desarrollo puede definirse como el proceso orientado a alcanzar el nivel de los ingresos de países líderes. La idea es que a lo largo de cualquier periodo, ya sea prolongado o corto, cuanto más rezagado esté el desarrollo de un país, mayor será su potencial para lograr un progreso veloz que cierre la brecha que separa de los países líderes. La historia nos brinda ejemplos de este proceso, siendo uno de los más notorios el de Estados Unidos, que alcanzó finalmente el nivel de ingresos de Gran Bretaña durante el siglo XIX. Ya. En el caso de América Latina, el tener un PIB per cápita inferior al de los países líderes e incluso a veces es superado por países más pobres, se ha vuelto básicamente un estilo de vida para los países latinoamericanos. Para comienzos del siglo XVI ya estaba bastante avanzada. Esta es la cronología de cómo América Latina de poco a poco superó el PIB para hacerlo un poquito superior. Para comienzos del siglo XVI ya estaba bastante avanzada la colonización española y portuguesa de México, Centroamérica, América del Sur y algunas zonas del Caribe. Los británicos empezaron a colonizar América del Norte 100 años más tarde. Pese al nacimiento tardío de las colonias británicas, los siguientes años fueron testigos de cómo los ingresos de estas colonias y posteriormente los descendientes de estas colonias, los Estados Unidos, alcanzaron y luego superaron a América Latina. Para el año de 1900, el ingreso per cápita de los Estados Unidos en términos de paridad del poder adquisitivo era 4 veces superior a la media de las 8 mayores economías latinoamericanas. América Latina América Latina viene quedando rezagada desde varios años atrás, de los que hoy son los países desarrollados de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicas, OCDE, desde el año 1500 y solo logró una recuperación parcial del crecimiento impulsado por las exportaciones entre 1870 a 1913 y durante la Gran Depresión. Pásale, por favor. Ya. América Latina había atravesado un proceso más intenso de industrialización mediante la sustitución de las importaciones detrás de las barreras protectoras, que estas se amplificaron durante la Gran Depresión. Ahora, durante la Gran Depresión, América Latina había aumentado de manera profunda la protección de los productos mediante la aplicación de los aranceles o las barreras no arancelarias y la devaluación. También incumplió obligaciones con los acreedores extranjeros, los que adoptaron escasas represalias a causa de las dificultades que tenían para organizar una respuesta coordinada de las importaciones o exportaciones. Durante la década de 1950, los países de Asia Oriental eran mucho más pobres que los países latinoamericanos. Bien, tras observar el éxito relativo de América Latina entre las dos guerras mundiales y el surgimiento de influyentes teorías sobre el desarrollo, que surgiría que la promoción por parte del Estado de la industrialización mediante la sustitución de las importaciones podía conducir al crecimiento. No obstante, en los años 60, antes de la liberación de las restricciones de los impuestos entre las dos guerras mundiales,
por los países industrializados y el nuevo florecimiento de la globalización y el comercio mundial a un ritmo sin precedentes. Pásale, por favor. Si analizamos los países latinoamericanos en forma individual, vamos a ver que desde el año 1960, salvo escasas excepciones, han sufrido retrasos en el camino hacia la convergencia. Al comparar década por década, el PIB per cápita como un porcentaje del promedio de los países ricos. Desde fines de la década de 1980, Chile era el único país que ha ido zanjando la brecha de manera constante. Pero incluso así, su promedio per cápita como un porcentaje del promedio de los países ricos de la OCDE fue no fue tan relevante a comparación del año 1960. La brecha de los ingresos dejó ensancharse en los primeros años del siglo XXI. Dejó de hacerse tan notoria en los primeros años del siglo XXI, en Perú, en Costa Rica y en Panamá. Ahora Panamá también se considera que su PIB creció debido a que es una fuente bastante amplia de importaciones y exportaciones, debido a que no tiene las brechas comerciales ya no son tan estrictas, y al no ser tan estrictas permite que las relaciones comerciales crezcan aún más. También debe tenerse en cuenta que durante los años anteriores a la crisis mundial del 2008, se dio un entorno externo increíblemente favorable que realizó un aporte muy significativo al sólido crecimiento de toda la región. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación les voy a hablar acerca de América Latina y las reformas. El Consenso de Washington favoreció o obstaculizó el crecimiento. Al analizarlo desde el punto de vista desde la perspectiva contemporánea, el rezago en el crecimiento puede resultar difícil de entender. Es por ello que esto se debe a que los países latinoamericanos estaban entre los mejores discípulos del Consenso en Washington, ya que durante la década de los 90 fue para muchos del patrón de oro para medir las reformas en las políticas y las perspectivas para alcanzar y sostener el crecimiento. Según Rodríguez, señala que las reformas alcanzaron su punto más fuerte y eran más sostenidos en América Latina. Esto resultó llamativo para ver cuántos países de la región cumplieron con todos los requisitos del Consenso en Washington. En realidad, se evaluó sistemáticamente el desempeño que llevaba a cabo la conformidad con el Consenso de Washington, que estaba reflejando este hecho. Además, la mayoría de los índices que medían este proceso de la reforma sugirieron un esfuerzo considerable desde los mediados de la década de los 80 hasta los 2000. Sin embargo, estos patrones llegaron a ser elásticos, es decir, que se podría argumentar que el decepcionante crecimiento contemporáneo en América Latina se debió a que los países simplemente no avanzaron lo suficiente con sus reformas. Estos refuerzos instrumentados por reformas sí amainaron después de los años 2000. Por otro lado, hubo un impulso inicial de la reforma que aglutinó los fundamentos de la macropolítica de estabilización con la liberalización doctrinaria. Es decir, que el detrimento de las herramientas no liberales como un Estado proactivo que interviene en el mercado, como el de los países de Asia Oriental. Esto para superar las restricciones del mercado y de los otros tipos con respecto a los cambios estructurales, a la transformación industrial macroeconómica y las altas tasas de crecimiento sostenido. Por otro lado, la segunda ola de las reformas impulsadas desde Washington se centró lo que es en una larga lista de instituciones para mejores prácticas que estaban teñidas por lo que
Roderick y muchos otros denominaban el fundamentalismo de las instituciones, que erróneamente confundían la reforma institucional con la función. Es decir, que en esencia se toleraba poco la realidad histórica de que una multitud de reformas institucionales pudieran satisfacer un mismo objetivo de mercado, incluso en las economías capitalistas avanzadas. Es decir, el consenso en Washington esperaba que un conjunto de precios correctos e instituciones correctas impulsaran por sí solas y de esta manera espontánea la estabilización, la transformación, la economía y el crecimiento. Es por ello que en América Latina el legado del consenso en Washington, un hombre que, para bien o para mal, definió el periodo de mayores reformas que ha tenido ciertos aspectos positivos, pues instaló una conciencia crítica del papel de la estabilidad macroeconómica en el crecimiento. De igual manera, la región ha mejorado su equilibrio fiscal, lo que ha prestado mayor atención a la deuda pública, ha evitado sus tradicionales episodios de hiperinflación, se ha protegido de las tasas negativas de interés real y se ha reforzado progresivamente la regulación pública. Ya. Asimismo, se ha puesto más atención en la integración internacional, es decir, el desarrollo de las exportaciones y la sabia creación de un colchón de reservas internacionales que fueron suficientes como para hacerlas frente a las contingencias externas. Es por ello que el desarrollo del capital humano y la protección social han adquirido mayor importancia en las políticas de muchos países. Por estas medidas se han tornado más ágiles a la mayoría de las economías latinoamericanas. De hecho, las economías de la región han incrementado su resistencia en la crisis hasta el punto de haber podido capear la terrible regresión que asoló al planeta en el 2008 y 2009. Además, incluso tras el surgimiento en años recientes de gobiernos que habitualmente estarían en el extremo izquierdo, el espectro político, la supremacía del equilibrio, lo macroeconómico y la integración internacional no han sido objeto de cuestionamientos profundos, ya que mientras que la economía mundial evita una depresión económica, es probable que pocos gobiernos critiquen el principio básico de la internacionalización de la economía para reportar beneficios. No obstante, el legado de consenso de Washington, al menos en las interpretaciones más populares, resulta menos sólido en otras áreas, ya que según se han demostrado en revistas importantes críticas para lograr lo que son las tasas elevadas del crecimiento sostenido. Durante el proceso se puede definir el macro de las políticas del consenso de Washington, que hubo menos acuerdos entre sus defensores respecto al diseño de las políticas. Esto despertó una masa crítica de apoyo para las políticas que resultaban en una aventura económica muy riesgosa. Por ejemplo, las tasas de interés real liberalizadas, pero exitosamente altas, los tipos de cambios anclados sobrevaluados, sin estrategias de salida y una apertura simultánea de la cuenta corriente y de capital. Tal como recuerda French Davis, el control permisivo de estos fenómenos creó macroprecios atípicos, es decir, que eran erróneos, ya que de hecho alentaron una perspectiva cortoplacista y un ambiente hostil para alcanzar el desarrollo mediante la transformación productiva y el crecimiento sostenido a mediano y largo plazo. Por otro lado, la formulación de macropolíticas de la época ciertamente produjo vulnerabilidades de las crisis, las que se manifestó en lugares como México en el 94, Brasil en el 99 y en Argentina en el 2002. También se subestimó el alcance de la capacidad local en lo que concierne al desarrollo y la gestión de instrumentos, así como las oportunidades para un diseño de políticas e instituciones eclécticas. Además, también se subestimó la importancia de las fallas del mercado y de otras restricciones que minaban los incentivos macroeconómicos de las transformaciones productivas. Por ello, el papel del desarrollo de las capacidades para un Estado proactivo puede abordar y reducir dichas restricciones y de cuán apropiadas puede resultar la selectividad en la aplicación de los instrumentos de las políticas. Por último, se le prestó atención a la gradualidad y a las posturas intermedias de las políticas adoptadas. Esto por numerosos países que cerraron la brecha productiva
de los cuales China figura entre los más recientes. Así, mientras que algunos aspectos del Consenso de Washington tal vez no resulten totalmente irrelevantes, como en algunos se sostiene, ya que en América Latina muchas de sus dimensiones constituyen una gran medida en un recuerdo muy lejano o poco añorado. Ya, como tercer punto tenemos las características que condicionan el crecimiento de América Latina, una breve descripción de los hechos estilizados. Bueno, aquí el deficiente desempeño de América Latina no resulta sorprendente, dadas a muchas de las características de su crecimiento que en repetidas ocasiones han sido puestas en relieve por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ya que muchos no fueron directamente abordados por el Consenso de Washington, tal vez debido a las presuntas respuestas automáticas a los precios e instituciones correctos, donde se pueden ver algunas características. Ya, como primera característica tenemos las tasas volátiles de crecimiento. El crecimiento de América Latina ha venido a ser muy volátil, ya que esta situación se debe en parte de los repetidos choques externos como la demanda, aspectos financieros, términos de intermedio y de gestión de la política internacional. Se ha venido viendo agravada por decisiones relativas a las políticas endógenas, como un tipo de cambio fijo y sobrevaluado, una política monetaria y fiscal procicla, un marco reglamentario rezagado y una secuencia cuestionable de reformas, por ejemplo, entre la apertura de la cuenta corriente y del capital. Esta alta volatilidad afecta las expectativas futuras de tal manera que alienta las medidas de corto plazo y desalienta el compromiso de asumir riesgos y realizar inversiones a mediano y largo plazo, y por supuesto también derrocha los recursos financieros y humanos. Continuando con la exposición, buenas noches con todos. Tenemos la segunda característica que tiene como tema el escaso dinamismo de la inversión y de la productividad. Pásale, por favor. El escaso dinamismo de la inversión y de la productividad en América Latina ha sido una preocupación persistente y ha afectado el crecimiento económico sostenible de la región. Entre ellos se destacan los siguientes factores principales. Como primero tenemos la falta de infraestructura. La infraestructura deficiente en muchos países latinoamericanos puede obstaculizar la inversión y la productividad. La falta de carreteras, puertos eficientes y servicios básicos adecuados puede aumentar los costos y disuadir a las empresas de invertir en dichos países. Tenemos también lo que es la baja de inversión en investigación y desarrollo, en el cual se habla sobre una inversión insuficiente que tiene en América Latina en investigación y desarrollo, ya que limita la capacidad de las empresas para innovar y mejorar la eficiencia productiva. Tenemos también lo que es la inestabilidad política y económica, en donde se habla que la inestabilidad política en algunos países de la región puede generar bastante incertidumbre y desconfianza, lo que desalienta las inversiones a largo plazo. Tenemos lo que es la educación y capacitación, que en donde hace falta de mano de obra calificada, ya que limita la capacidad que tienen de igualmente algunas empresas para adoptar nuevas tecnologías y mejorar la productividad en dichos países. Tenemos también lo que es la burocracia y las regularizaciones, en donde los trámites burocráticos y las regularizaciones excesivas pueden aumentar los costos operativos. Tenemos también lo que es la dependencia de materias primas. En muchos países latinoamericanos dependemos de gran medida de la exportación de materias primas, lo que expone a la volatilidad de los precios internacionales, ya que al momento de diversificar la economía y fomentar sectores con mayor valor agregado, puede contribuir a un crecimiento un poco más sostenible. También tenemos lo que es la falta de acceso al financiamiento, ya que para muchas pequeñas y medianas empresas el acceso limitado a financiamiento puede ser un obstáculo importante para la inversión y el crecimiento.
El mejorar el acceso al crédito y promover el desarrollo del sector financiero son aspectos realmente muy claves para lograr incrementar el dinamismo e inversión en América Latina. Pásale, por favor. Tenemos también lo que son los desafíos para lograr un mayor dinamismo de la inversión, en el cual se destacan los siguientes puntos principales, que tenemos el reducir los problemas de coordinación que inhiben la adopción de nueva tecnología, creando círculos virtuosos. Tenemos también los incentivos fiscales con diseño y marco de gobernanza adecuados, lo que ayudaría a movilizar inversión privada hacia sectores estratégicos. Tenemos los sistemas nacionales de inversión pública, son importantes para promover coherencia, eficiencia y eficacia en la inversión pública. Tenemos el punto de la transición verde, ya que se necesita una mayor demanda de las tecnologías limpias, ya que es una muy buena oportunidad y nos imponen bastantes desafíos para adoptar formas y tecnologías de producción. Tenemos también lo que es el acceder a financiamientos a largo plazo en condiciones favorables y responder al desarrollo económico bajo en carbono. Y también tenemos el punto sobre los esfuerzos de la política macro, ya que los esfuerzos fiscales como monetarios también deben ser complementados por políticas industriales de innovación y de desarrollo tecnológico con una mirada a largo plazo. A continuación tenemos una tablita en donde podemos identificar los indicadores de la economía que tiene América Latina. Rescatando lo más importante del cuadro sobre los indicadores, podemos observar que Brasil cuenta con la mayor extensión territorial, al igual que la población, que lo superan 191.6 millones de personas. Rescatando el indicador del crecimiento del Producto Per Cápita, tenemos que Chile, durante el año de 1980 a 1989, mantiene un porcentaje del 2.7 e incrementa hasta el 2007 por un 4%, siendo el mejor país en mantener un crecimiento constante. El indicador de ahorro interno bruto se destaca en Panamá con un 28.6%, sobrepasando el resto de países. Tenemos el indicador de la inversión extranjera, que se mantiene en auge en Chile, lo que logra mantener e incrementar dicha inversión en un 5.4%. Y finalmente, la inversión bruta fija se destaca El Salvador como el país al que mejor inversión fija interna ha tenido en América Latina, con un 4% de crecimiento en comparación con el resto. Estos esfuerzos y estas tasas de ahorro e inversión han sido muy bajas durante estos años. Las mejores tasas medias de la inversión bruta fija apenas superan el 20%. Los bajos niveles de inversión dificultan la incorporación de avances tecnológicos dentro de América Latina. Además, las inversiones que se llevan a cabo únicamente se centran en el sector de la exportación, pero de igual manera logran alcanzar unas tasas un poco bajas y requieren tener una inversión mucho más diversificada. Como siguiente tabla tenemos los indicadores principales, que de igual manera vamos a rescatar lo principal. De igual manera, como podemos observar, América Latina solo ha contribuido en investigación y desarrollo en un 0.56% del cálculo global del crecimiento de la economía mundial. De igual manera, los mejores puntos a destacar tenemos lo que es el crecimiento que mantienen en las exportaciones con un 23.8% y las importaciones también superan el marcador por 37.6%. Esta situación es conocida como un déficit comercial o balanza comercial negativa, ya que esta situación puede tener diversas implicaciones económicas y financieras para los países de América Latina, ya que pueden derivarse principalmente por la deuda externa que mantienen varios de estos países. Y la siguiente tablita tenemos lo que es el crecimiento y la productividad, en el cual podemos destacar que el PIB, que corresponde a la actividad económica de toda América Latina, ha disminuido entre los años de 1950 al 2002
con un porcentaje del 2.9. El ingreso per cápita, que se le entiende como el ingreso medio de una persona, ha disminuido bastante a lo largo de los años. Por tanto, el PIB por trabajador igualmente disminuye, ya que estos mismos trabajadores no pueden generar ingresos y productos como lo solían realizar en años pasados. Siguiente, por favor. Y como conclusión en esta característica tenemos que el análisis de los indicadores económicos de América Latina nos revela una serie de tendencias y desafíos, en donde se destaca a Brasil con varios indicadores principales, a Chile como el país que tiene un crecimiento constante del Producto Interno Bruto, y Panamá lidera el ahorro interno bruto, al igualmente que Chile, ya que sobresalen en inversiones extranjeras y fijas dentro de su país. Sin embargo, a pesar de estos logros, cada región ha contribuido modestamente a la productividad total de los factores y a la investigación y desarrollo a nivel global. La balanza comercial o negativa se deben a las altas importaciones y exportaciones que tiene cada país, ya que plantea diferentes desafíos económicos y financieros. Además, el tener una disminución del PIB, del ingreso per cápita, con lo largo de los años, es realmente un poco más desafiante para toda América Latina. Y finalmente, los datos indican que esta necesidad debemos abordar en lo que son los aspectos principales como la productividad, la inversión en investigación y desarrollo y la gestión de la balanza comercial para poder lograr un crecimiento económico sostenible y poder aportar un poquito más de la economía global que se mantiene. Y a continuación, mi compañero. Buenas noches con todos. Bueno, yo voy a presentar lo que es la menor participación de manufacturas. Continúa. Ya. Primero hacemos referencia a lo que es la reducción prematura con el producto por habitante de la participación del sector manufacturero en el valor agregado total. Bueno, en esta parte constituye una consideración significativa, ya que esto suele ser, bueno, válido o baluarte de aprendizaje, innovación y también desarrollo tecnológico. Bueno, este fenómeno en sí representa la racionalización de la asignación de recursos a la luz de los cambios por precios relativos y crecimiento en lo que es Asia de exportadores de bajos salarios. Bueno, este fenómeno fue magnificado por el resultado veloz de la indiscriminada liberalización comercial de fines en los años 80 y también comienzos de los años 90, en los episodios de sobrevaluación del tipo de cambio que aniquilaron lo que son las actividades de la era de la industrialización, mediante lo que son, como dijo anteriormente mi compañera, lo que son las importaciones que podrían haber sobrevivido. Bueno, esto acercó las economías aún más hacia su ventaja comparativa, estativa en el sector de lo que es los recursos naturales. Continúo. Ya. Tenemos lo que es la menor participación de las industrias con uso intensivo de ingeniería y reducidas inversiones en investigación y de igual forma en desarrollo. Ya. Tenemos que el sector manufacturero no solo perdió su posición en numerosas economías, sino que también, según la CEPAL, su participación con uso intensivo en lo que es la ingeniería también sufrió una contracción en casi todos los países a inicios de lo que es la década de 1970 a comienzos de la década de los 2000. Bueno, adicional a la manufactura con el uso intensivo de la ingeniería, se encuentra por debajo del promedio mundial. Esto realizó una comparativa económica con respecto a lo que son los recursos naturales con Australia y Nueva Zelanda. El resultado total o la conclusión que se logró obtener de esta comparativa es que las industrias latinoamericanas basadas en lo que es la ingeniería exhiben un desempeño deficiente o decayente.
También esto es problemático, ya que los países que se han diversificado al alejarse de los recursos naturales y también al desarrollar industrias de mayor valor agregado, han utilizado todo lo que son las ganancias generadas para fortalecer los sectores que hacen uso intensivo de lo que es la ingeniería, la ciencia, los conocimientos de actividades propios y también del sector de recursos naturales. Bueno, también al mismo tiempo las bajas inversiones llevadas a cabo de la investigación y lo que es el desarrollo son causas del bajo nivel de innovación de la región. Ya. Tenemos lo que es el insuficiente crecimiento de las exportaciones. Bueno, en la era de la liberación, lo que es mediados de 1980 a mediados de 1990, el volumen de exportaciones incrementó del 7,5 a un 8% anual, pero en términos de valor su resultado fue menos sólido a la dependencia de los productos primarios por parte de lo que es la mayoría de otros países hasta la bonanza de inicios del 2000, que se encontraron precios relativamente deprimidos. Bueno, las importaciones aumentaron mucho más que las exportaciones, lo que refleja una alta elasticidad, es decir, que por ingreso de la demanda y baja elasticidad de precios. Por ende, la región persiste en la restricción externa sobre el crecimiento hasta la bonanza transitoria de lo que son los productos primarios, es decir, que haya un equilibrio entre lo que es las exportaciones e importaciones, por lo que se puede concluir en gran parte de América Latina necesita que las exportaciones crezcan a tasas sostenidas más similares a las de los asiáticos, para alcanzar un crecimiento que le permita converger con países o en contra de países ricos. La era de la liberación fue testigo de cómo la región incrementó del 5% del comercio mundial a mediados del 2000, en comparación con algo más del 4% que es en el año de 1960, que fue el 6%. Ya que México también aumentó sus exportaciones gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así, en cambio, por el contrario, presentó un crecimiento constante del 1% en 1960, alcanzando así un 6% a mediados a mediados del 2000. A continuación, mi compañera. Buenas noches. Por otro lado, tenemos también el débil posicionamiento del mercado exportador. Para ello, la CEPAL ha elaborado una matriz de competitividad para las exportaciones, dividida en 4 categorías. Entre ellas tenemos las estrellas nacientes, que son los productos dinámicos de reciente demanda mundial y que además la competitividad del país le ha permitido aumentar su participación en el mercado. Las oportunidades perdidas, que vienen a ser los productos dinámicos, desde el punto de vista de la demanda mundial, pero en los cuales el país no es suficiente competitivo en relación con el resto del mundo, de manera que su participación en el mercado disminuye. Por otro lado, también están las estrellas menguantes, que son los productos que pierden importancia en el mercado mundial. Eh, la demanda estancada, pero en cuyo comercio se incrementa la participación del país en cuestión. Y por último, el retroceso, que son los productos estacionarios en el comercio mundial y en los cuales la participación del país disminuye. Y también podremos dar un análisis en el que Perú se ubica en la posición 55 en el índice de madurez de la Alianza Público-Privadas de The Economist, por debajo de Chile, Colombia y Brasil. Por falta de conocimiento técnico en el sector público sobre cómo estructurar y gestionar los proyectos de alianzas público-privadas y el marco regulatorio que inicialmente es débil y que ha mejorado con leyes como la de iniciativas privadas y de obras por impuestos. También pocos proyectos emblemáticos de las alianzas público-privadas que sirvan como vitrina y atraigan más inversión privada.
entre 2004 y 2011, solo se adjudicaron 2 proyectos importantes de alianzas público-privadas. Entre ellos son Puertos de Matarani y el Aeropuerto de Cusco. La necesidad de más proyectos demostrativos que evidencian las ventajas de las alianzas público-privadas y la mejora reciente con adjudicación de proyectos como la línea 2 del metro en Medellín, en Lima, perdón. Y por último tenemos el riesgo de la diversificación, que viene a hacer la alta concentración de proyectos de alianzas público-privadas en el sector de transporte, entre ellos carreteras, puertos y aeropuertos. La poca diversificación en sectores sociales como la educación, la salud, el saneamiento y la seguridad. Y otro de los riesgos es que solo el 4% de los proyectos de alianzas público-privadas en educación y el 2% en salud. También la participación, otro de los riesgos que mantienen las alianzas público-privadas, el rezago, perdón, es la participación limitada de gobiernos regionales y locales en los proyectos de alianzas público-privadas, la necesidad de impulsar las alianzas público-privadas en sectores más diversos para aprovechar su potencial. Es importante también capacitar a gobiernos subnacionales para que puedan desarrollar y gestionar proyectos. Y por último, las alianzas público-privadas pueden ayudar a cerrar brechas en accesos públicos. Buenas noches, mi nombre es Erika Chávez. Yo les voy a hablar sobre el bajo contenido tecnológico de las exportaciones. Aquí es importante mencionar que si un país tiene un bajo contenido tecnológico en sus exportaciones, significa que la mayor parte de los productos que exporta no incorporan tecnologías avanzadas o valor agregado tecnológico significativo. En general, puede decirse que en comparación con los productos de bajo contenido de tecnología o basados en recursos naturales, la producción y exportación de bienes de contenido tecnológico medio o alto requieren de un nivel más elevado de capital físico y humano e involucran actividades más intensas de innovación. Estos últimos productos también pueden integrarse mejor a las redes globales de producción con oportunidades de escalar la cadena de valor. La demanda de estos bienes también suele experimentar un crecimiento relativamente más dinámico, por lo que aspirar a diversificarse y comenzar a exportarlos puede representar una manera de estimular el crecimiento económico. En este punto podemos mencionar que México y Centroamérica han demostrado una diversificación muy notoria y esto es gracias a zonas especiales de procesamiento de exportaciones, atracción de inversión extranjera directa y regímenes de preferencia comercial otorgada por los Estados Unidos. También encontramos que Argentina incrementó su exportación de bienes de contenido tecnológico medio. Todos estos puntos reflejan que la exportación de muchos productos con contenido tecnológico medio y alto es el resultado final del procesamiento de partes y componentes importados, donde el principal valor agregado es la mano de obra. Las manufacturas procesadas representan entre el 50 y el 60% de las exportaciones de Centroamérica y de República Dominicana, y entre el 70 y 80% de las de México. Si bien en numerosos países de Asia Oriental el procesamiento de exportaciones constituyó una plataforma inicial para agregar valor de forma paulatina, este fenómeno tuvo un desarrollo más lento en América Latina. Todos estos datos sugieren que en años recientes el valor agregado mediante el procesamiento de exportaciones por México, Centroamérica y República Dominicana permaneció relativamente estable en el 22% y 24% del valor total de todas estas exportaciones. El principal componente local es la mano de obra.
A mediados de esta década, el sector de procesamiento de exportaciones empleó casi 2,5 millones de trabajadores en México y más de 600,000 en Centroamérica y República Dominicana. Como siguiente punto, hablaré de lo que es la alta desigualdad. En América Latina, este país ha sido víctima de una profunda desigualdad desde la época colonial. Si bien recientemente algunos países como México, Colombia y Brasil han tenido un éxito modesto al abordar el problema, los países de la región continúan estando entre los más inequitativos del mundo. Existen ciertos aspectos relacionados con normativa que generan desigualdad e impiden aprovechar al máximo el capital humano de un país. Tanto es así que han constituido una fuente subyacente de disturbios sociales y de incertidumbres políticas que pueden afectar a las inversiones y aumentar los riesgos. Se considera que la desigualdad de uno de los principales obstáculos para para que América Latina crezca es transformar su economía y esto converge con los países ricos. Como siguiente y último punto está la baja competitividad. En este punto, si bien los indicadores de competitividad siempre contienen defectos, el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial del 2008 logra poner en evidencia el bajo desempeño de la región. De los 131 países pertenecientes, Chile es el único que se encuentra entre los 50 primeros puestos. Los principales países latinoamericanos, incluso los que gozan de una mayor competitividad, también obtuvieron un puntaje bajo en las pruebas de lectura y matemática del Programa Internacional de Evaluación de Estudios, algo que refleja que pese a haber logrado una mayor cobertura, existen graves deficiencias en la calidad de los sistemas en América Latina. Como conclusión, podemos mencionar que el desarrollo económico en América Latina ha sido un tema complejo y multifacético a lo largo de la historia de la región. Existen varios factores que han contribuido a los desafíos económicos que enfrenta América Latina. De hecho, estos estancamientos han surgido a raíz de varios aspectos, tanto históricos como contemporáneos. También es importante destacar que América Latina es diversa y cada país tiene su propio conjunto de circunstancias. Aunque los desafíos aún persisten en muchos lugares y existen políticas económicas sólidas, gobernanza efectiva y esfuerzos para abordar la desigualdad, y estos son aspectos claves que pueden permitir impulsar el desarrollo económico sostenible en esta región. Muchísimas gracias.